Gracias. No sabía que eran emprendedores. Tengo dos charlas. La una es ¿por qué somos tan raros? Que es histórica, que es interesante porque le pone a uno en el marco en donde uno trabaja. Y el otro es sobre economía, las tres bases de la economía que son propiedad privada, precios y pérdidas y ganancias. Pero medio que me obligaron a hablar sobre cosas weird, porque dijeron que era la época de Creative Mornings en cuestiones weird. Entonces voy a hablar de un poquito, es un poco largo, es histórico y les voy a resumir. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué los latinos somos como somos? No solamente los ecuatorianos, sino de la Patagonia al Río Grande. ¿De dónde salimos? ¿Cómo se desarrolla la historia del mundo occidental, es decir, básicamente Europa, y cómo se desarrolla España, que no es igual que el desarrollo de Europa? ¿Y qué pasó en la provincia olvidada de España, las Américas? Entonces, para ir lo más rápido, los datos son escalofriantes. Los hispanoparlantes somos alrededor de 600 millones de gentes, es decir, casi la misma cantidad de personas que hay en el mundo desarrollado. Sin embargo, representamos a duras penas, según los estudios, 2.5, 3, digamos exagerando 4 de la investigación, desarrollo e innovación de la humanidad. Es decir, no hacemos nada, somos consumidores nada más. Más de 100 millones de niños de 3 años en adelante no participarán en esta era o esta economía del conocimiento bajo estos programas populistas que nos engloban en todos los países. El promedio de escolaridad es de 7 años, bajísimo. Pero realmente no debe sorprendernos, porque la modernidad nunca llegó a nosotros. Nos llegó a Ecuador y nos llegó a América Latina. Por lo tanto, nunca llegó el humanismo, o sea, la exaltación del individuo por sí mismo, o el renacimiento de esa gran minoría olvidada, nosotros, los individuos. Si no llegamos al humanismo, tampoco llegamos a la ilustración, o sea, la época de la luz o de la razón, donde finalmente la creatividad de la persona toma rienda suelta en oposición al servilismo del noble feudal y de los posteriores, ahora llamados políticamente correctos, socialistas, comunistas. Y por lo tanto, tampoco nos ha topado el capitalismo o la libertad. Somos pueblos que vivimos en obscuridad de fines del siglo X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, usted escoja. Y para colmo, a pesar de este embate, el nivel de competitividad es prácticamente cero. Una universidad ecuatoriana produce en 5 años lo que un físico como yo en los Estados Unidos produce en 1 año. Está clarísimo, ¿no? Al comparar la propiedad intelectual, las diferencias son alarmantes. Si consideramos, por ejemplo, el número de personas por patente, los Estados Unidos tiene 3.000 personas por patente. O sea, dividen 300 millones más o menos, dividido para 3.000, saca el número de patentes. Japón 4.000, Singapur 26.000, en Argentina 80.000 personas por patente, Brasil, el monstruo, 2 millones de personas por una patente, Ecuador 14 millones, es decir, producimos una patente. Datos del 95 al 2005, producimos una patente por año por cada millón de habitantes, nada. Singapur, un país de 692 kilómetros cuadrados, para que se acuerden, 700 kilómetros cuadrados, 4.3 millones de personas, comparado al Ecuador, el Ecuador es 423 veces más grande y tiene 3 veces la población. Sin embargo, bajo todo parámetro de comparación, no llegamos a acercarnos a Singapur para nada, ¿no? En 1985 el Producto Interno Bruto por persona era de $8.166.
El de Inglaterra, sus antiguos amos, era 11.000. Hace 12 años era mayor que el de Inglaterra. Es el mayor puerto de tonelaje del mundo. Las principales exportaciones son electrónicos y manufacturas. Y ustedes ven el Ecuador, nosotros sobresalimos en la punta, es el lugar de paso, pero ni se nos ha ocurrido. El Ecuador no pertenece al mundo moderno de América del Norte y Europa, ni a los nuevos de la China o de la India. El mundo está dominado por la ciencia y la tecnología, pero nosotros producimos el doble de graduados, de abogados, psicólogos, filósofos, escritores y muy pocos de calibre mundial. Necesitamos un cambio radical y urgente. Como dice Rodrigo Arboleda del Media Lab de MIT, estamos fabricando generaciones de diletantes, conversadores de café y no productores de riqueza. Ahora, vemos qué es lo que pasa en la historia. Existimos en un limbo entre varias realidades, una antes de Cristo con lenguaje hablado pero no escrito, otras en cualquier siglo desde la caída de Roma hasta la Alta Edad Media. Ustedes se van a un páramo por Ambato y van a ver que están a nivel de básico, ¿no? Otras están atrapadas en 1340, en el siglo XIV, la pandemia negra que acaba con un estimado del 30-25% de la población de la Tierra, o en la pandemia de Justiniano, en los 540, que dice que mataba 5.000 personas en Constantinopla, la actual Istambul. Pero piensen en Ecuador, hace pocos años en Chimborazo también apareció la bubónica. De esa época oscura, luego de la caída de Roma, la plaga de Justiniano y las continuas invasiones de los bárbaros a Europa, llegaron calamidades adicionales. El crecimiento de la población trajo las hambrunas, las invasiones de los mongoles a comienzos del XIII y la muerte negra del siglo XIV. Estos y otros eventos causaron cambios profundos en Europa Occidental, como la formación de estados políticamente más estables, aparición de las ciudades de Estado en Italia, el movimiento de Aristóteles a Platón, y especialmente cambios relacionados a la forma de ver la belleza, o diferentes formas de expresión. Eso no voy a aguantar con el viento. Entonces, así sale Europa de estos siglos, pasado a la Alta Edad Media, sale Europa de la época escolástica de los monjes, porque quien tenía el conocimiento era básicamente, eran los monjes tenían todo el conocimiento. ¿Quién sabía escribir? Muy pocos. Cuando dicen que acá llegaron los españoles incultos, prácticamente a duras penas del 5 o 10% de Europa sabía leer y escribir. No es verdad. Se construyen las grandes catedrales góticas, comienza lo que se denomina el Renacimiento, con una urbanización lenta, la acumulación de ideas y capital en las ciudades, mudándose de una economía rural a una más urbana. La primera globalización, el fin del feudalismo por el dominio de la pólvora traída de la China. Es decir, Europa, fines de siglos XIV, XV, esos siglos, empieza a volverse más urbana, empieza a haber más riqueza, ¿no? Hay posibilidad de pensar, de retirarme a la meditación con el advenimiento de la prensa de tipo móvil que permite al escolasticismo se mude de la población a la población no eclesiástica, ¿no? Al ciudadano común, ya puede adquirir ciertos conocimientos. Se estima que para el 1500 ya había en Europa varios millones de libros impresos. En 1451 Gutenberg produce la primera Biblia. Para 1465 llegan a Italia las prensas y 1470 llegan a París. Comienza así una nueva visión del ser humano, separando grandes masas de la mirada inquisidora del noble y de la dictadura del conocimiento del monje. Dante renace a los grandes de Grecia y Roma, pero Petrarca es el símbolo del comienzo del renacimiento del siglo XIV. Petrarca reemplaza a Aristóteles por Platón y es seguramente el primero en considerar que fueron 1000 años de obscurantismo, toda la Edad Media, que le precedieron desde la caída de Roma, 450, hasta el siglo XIV, su siglo. Busca el renacimiento del antiguo, lo griego y lo romano. Es considerado el padre del humanismo y del renacimiento. Entonces, en resumen, salimos de Roma, 450 cae,
pasamos por el obscurantismo, dicen, de la Edad Media, aunque muchas cosas se descubrieron en ese tiempo. Especialmente, si ustedes miran a la cuestión de emprendimiento, de investigación, cuando más se hace es cuando los gobiernos son más débiles. La idea completamente errada que tenemos es que gracias a los gobiernos hay tanta investigación y tenemos cosas tan increíbles como esto. Esto fue hecho por una persona, no fue hecho por ningún gobierno. Toda la riqueza del gobierno americano no pudo contra el señor Ventnor cuando diseñó o encontró el genoma humano. Se gastó pocos millones de dólares, mientras el gobierno de los Estados Unidos gastó miles de millones de dólares. En los datos del año 2000, el gobierno americano gastó 70.000 millones de dólares en investigación. La empresa privada gastó 180.000, casi 3 veces, y 12.000 millones de dólares vienen de fundaciones. Entonces esa idea errada de que el gobierno nos salva es totalmente errada. Entonces llegamos así al siglo XIV, hay un muy buen libro que les recomiendo, se llama A Distant Mirror, por una mujer que se ganó el premio Pulitzer, ahí en la Biblioteca de la San Francisco, que narra, siguiendo a una familia por Francia, el terrible que era el siglo XIV. ¿Cuál era el entretenimiento del siglo XIV? Era como salir de Tumbaco, los nobles de Tumbaco salían a Cumbayá y sacaban a los prisioneros de la cárcel y hacían un concurso de quién le partía de un solo tajo al desgraciado. No había IMAX, no había Cinemark, no había televisión, no había nada. Ese era el entretenimiento. Morirse metido un puñal era de honor. Eso era la forma de morir. Y la plaga negra consumió a todos. Mató prácticamente a todas las personas que vivían en los conventos y en los monasterios. Se acostaban tan sanos como nos vemos ahorita y no despertaban porque la bacteria era tan virulenta que en esas 8 horas de sueño había muerto. Ese era el terrible siglo XIV. Pero poco a poco se va acumulando, la gente se va va llegando a las ciudades y se vuelve rural. Pero es Florencia la cuna de la ciencia y de las artes. Como dice otro humanista italiano, Marsilio Ficino, en 1492, época que ocurren cantidad de acontecimientos interesantes. Este siglo, como una época dorada, ha restaurado la luz a las artes liberales, que estaban casi extinguidas: gramática, poesía, retórica, pintura, escultura, arquitectura, música, y todo eso en Florencia. Este siglo parece que perfeccionó la astronomía. Florencia ha traído la enseñanza platónica de la oscuridad a la luz, y en Alemania allí han inventado los instrumentos para imprimir libros. Es en Florencia en donde aparece más fuertemente este sentido de individualismo y reconocimiento de capacidad creadora del individuo, y donde la acumulación de ideas y bienes se hace más fuerte. O sea, es allí donde está el comienzo del capitalismo o la libertad de hacer. Un profesor de electrónica en la Universidad de Tufts, ¿qué dijo cuando entramos a clase? Dijo: ¿ustedes creen que han venido a estudiar sobre el transistor? No, ustedes han venido a estudiar la historia del capitalismo. Porque absolutamente nada de lo que está en este cuarto ha sido producido por un socialista. Piensen. La tela es una cosa complejísima. Eso no fue producido por ningún imbécil. El plástico tampoco, los zapatos peor, la madera, la cobertura de esta madera tampoco, esto nada, esto peor. Bueno, el cubo de Rubik era húngaro, pero básicamente nada de lo que utilizamos ha sido producido en un país socialista, nada. Y tenemos los weirdos que somos, que ponemos a Che Guevara en las camisetas y decimos que ese es nuestro genio, un mal nacido hijo de perra, que se mataba, su primer enjuiciamiento fue así, y ustedes aquí están juzgando, le estamos juzgando a él porque hizo no sé qué, ya le juzgaron, no, todavía estamos eso, ya le juzgué, y le mató. Así comenzó su primer gran enjuiciamiento, este desgraciado. No han producido nada.
Desiderios de Erasmus, o Erasmo de Rotterdam, el humanista del norte de Europa, critica las ideas religiosas en su libro Elogio a la tontera. Le llaman elogio a la locura, me parece suena más bonito a la tontera. Buscando inculcar la visión humanista de amor, bondad y paz en rechazo a lo del ritual pedante, la religiosidad de las indulgencias, la adoración de imágenes y demás actividades irrisorias como adivinar cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Según algunos autores, la plaga negra causa la muerte de gran parte de la clase religiosa, que a la vez causa alejamiento de la morbosidad religiosa y toma fuerza la creatividad del individuo, del ciudadano en formación, instaura una búsqueda interior alejándose de la iglesia y facilita que a comienzos del siglo XVI Lutero y Calvino rompan el dominio de la iglesia. ¿Y por qué rompen? Porque son parte de la iglesia, pero se empiezan a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ya habían libros, ya uno podía pensar, ya se habían empezado a traducir de latín a los lenguajes comunes. Entonces uno ya podía empezar a pensar, ¿y por qué hay estas contradicciones entre Aristóteles y la Biblia? Que antes no se pensaba, porque no tenía el conocimiento. La revolución de las ideas está en plena boga en el siglo XVI, los 1500, pero también es del siglo del renacimiento en la economía, los primeros pasos de la apertura de más comercio, contabilidad más exacta para llevar récord de las transacciones, es decir, del capitalismo y la riqueza. El humanismo da importancia a las formas de expresión, a la lengua, a la retórica, obligando a que las relaciones se lleven en lo personal como entre estados más formalmente y con mejor estilo, básicamente por los italianos. Hay un refinamiento de las costumbres, de las formas de hablar, de la etiqueta. Italia es la fuente, pero también aparecen centros humanistas como París, Antwerp, Augsburgo y Londres. El humanismo, en pocas palabras, es una glorificación de la vida, de la creatividad del individuo, el comienzo de dar valor a lo de la persona, en contraste con el feudalismo, de lo servil y cristiano a lo libre y secular, de los serviles contra los nobles, es el comienzo de la libertad. Porque nosotros, imagínense qué vida más desgraciada era en esos tiempos, ir a pasar tratando de sobrevivir, ¿no? Sobrevivir manejando el campo, manejando la tierra que es tan dura y tan imposible, ¿no? Y no había suficiente dinero, no había capacidad. Con el Renacimiento ya pueden haber mecenas que dicen, le vamos a contratar a Da Vinci para que me pinte este cuadro, para que me hagan estas obras, porque antes no había. Es la etapa de la introspección y no de la sumisión a la doctrina, es el aplauso a la vida por sí misma. La vida del humanista es su responsabilidad, creando su propio fin y buscando los medios que te ofrece la naturaleza y sus semejantes para entenderla y gozarla, volcándose hacia lo emocional en lugar de lo racional, alejándose de Aristóteles y mirando a Platón, diría Petrarca. El individuo es, en una palabra, el creador. En el siglo XVI continúa la expansión de la creatividad en las artes, en la economía, es el siglo de los grandes exploradores y se dan los primeros pasos a la ciencia como conocemos hoy, el famoso Copérnicus, la idea. Póngase a pensar lo difícil que es pensar que la Tierra se da la vuelta alrededor del Sol. Es de brutos pensar eso, pues. En contra de todo sentido común. A ver, el Sol salió, ¿por dónde sale? Por allá, ¿no? Es el oriente. Sale el Sol, se va por acá, se mete detrás del Pichincha, y obviamente que es el Sol que da la vuelta a la Tierra. No me vas a decir, tarado, que es al revés, pues. Es dificilísimo. Ponerse a pensar eso es complicado, tiene que uno pasarse pensando, pero no tengo tiempo para meditar porque estoy labrando la tierra. Entonces no había plata para dedicarse a hacer esas cosas. Y recién en el Renacimiento ya aparece gente con suficiente riqueza, y había comercio, y había formas de llevar contabilidad, ya sabía cuántos costales entraban en el barco, ¿no? Antes no se podía calcular. Además, acuérdense en que las matemáticas eran con símbolos romanos, dificilísimo de llevar. ¿Cómo sumo x1 más xxxx? ¿Qué lío? ¿Qué problema? Todo problema, todo difícil. Los siglos XVII y XVIII son los siglos de las luces, es el uso de la razón para entender la naturaleza. Se cimientan las ideas de libertad, o más bien de la felicidad a través de la libertad, a pesar del condicionamiento religioso imperante. Todo este tiempo domina la iglesia.
Todo el pensamiento es controlado por la iglesia. Los grandes pensadores salen de la iglesia. Copérnico sale de la iglesia. Todo sale de la iglesia, ¿no? En estos siglos Lutero crea caos. En los comienzos 1500, Lutero crea caos con la Reforma. Los cristianos se dividen en aquellos que dirigen la autoridad de la iglesia y otros se dirigen a las Sagradas Escrituras. Continuando el fervor del Renacimiento, que todavía consideraba que los elementos mínimos de la naturaleza eran el fuego, el aire, el agua y la tierra, la física de Aristóteles, la medicina de Galeno, la astronomía de Ptolomeo. ¿Qué decía Ptolomeo? ¿Cómo explicaba Ptolomeo el movimiento de los planetas? Era que los planetas, aquí estaba la Tierra, no el Sol, y los planetas porque los planetas quiere decir wandering, ¿no? Que it wanders around. Entonces, porque se van así y regresan, cuando uno los ve en el firmamento. Y para explicarlo dijo, se mueven en unas cosas así, hacen aquí, van así, y así puedo explicar. Y era un modelo que funcionaba, porque podía predecir eclipses, pero no era el correcto, ¿no? Aparece un nuevo desarrollo, consecuencia de la creatividad del individuo, las ciencias, siglo XVI, XVII, XVIII. Francis Bacon y Descartes fueron los profetas de la inducción y la deducción, Galileo el experimentador, y finalmente Newton, quien basado en las consideraciones de Copérnico, de Tycho Brahe y Kepler, liberan la mente de siglos de superchería, presentando la primera grandiosa teoría de la naturaleza, la teoría de la gravitación, para lo cual inventa la primera ley universal, ¿no? Para lo cual inventa inclusive una nueva matemática, el cálculo diferencial. Porque toda esta cosa es bien complicada, ¿no? Además, ¿con qué veían? ¿Cómo veían a los planetas? Con unos, no es esas bellezas que tenemos ahora de telescopios. Era un lente. Y así Tycho Brahe logra hacer unos cálculos impresionantes y logran darse cuenta que la Tierra no se mueve en un círculo alrededor del Sol, sino en una elipse. Pero la elipse no es muy grande, no es una elipse de esta forma, es una elipsita que prácticamente es un círculo. Lograr esa precisión, mirando con este lente prácticamente, es increíble, ¿no? Porque ¿qué se pensaba? No podía moverse en elipse, porque la elipse no es perfecta, tenía que ser un círculo. Todo esto venía de la religiosidad y de Aristóteles. Y aparece la primera ley universal, que se cumple en la Tierra como se cumple en la Luna, como se cumple en el fin del universo. La razón, los métodos experimentales, podrían ser utilizados para resolver incalculables problemas de la humanidad. La revolución del pensamiento sigue abriendo nuevas fronteras. En religión aparecen los deístas, que tratan de sintetizar las ideas Dios, razón y naturaleza. Ridiculizan las creencias religiosas, las profecías bíblicas, las revelaciones de Dios como ofensas a la razón. Voltaire, en Francia, lleva el estandarte anticristiano racionalista. Al término de su vida dice, écrasez l'infâme, acaben con los infames. Todo hombre honorable, sensible, debe considerar a la secta cristiana con horror. Son los siglos donde Francia se lleva la gloria de la Iluminación, terminando el siglo con la Revolución Francesa, que esparcen ideas de libertad del individuo e igualdad, sin poner a un lado el experimento de la creación de una nación con principios fundamentales. La primera república, los de Estados Unidos, que nosotros, los latinos que somos weird, gringos de mierda, ¿de dónde sale gringos de mierda si tú le copiaste absolutamente todo, inclusive la Constitución? Porque antes eran los reyes. Y los filósofos ingleses como Locke, Adam Smith y su sistema de libertad natural, una extensión del humanismo hacia el individuo como creador de su destino, sin la opresión de los poderosos en libertad. La Iluminación se rebeló contra el mercantilismo o el control económico de los nobles y el rey con sus prebendas. Thomas More escribe Utopia, en la que se desarrolla la idea del control de la naturaleza para el bien del hombre, y Bacon, la Nueva Atlantis. La Iluminación se transformará en una visión romántica, el fervor religioso y el uso de la razón para entender la obra de Dios, la naturaleza.
Ella se convertirá en la ciencia totalmente racional, basada en el experimento, que nos remonta hacia el siglo de la revolución industrial del siglo XIX y también la primera revolución industrial del siglo XVIII, de los 1700. Pero la revolución, ¿dónde se da? La primera revolución se da en Inglaterra, la segunda gran revolución se da en los Estados Unidos, ¿no? Donde había más libertad, donde había libertad para hacer estas cosas, donde había más libertad de pensar. ¿Y de dónde salen estas cosas? De individuos librepensadores que se van en contra del sistema, que se van en contra de la religión, que se van en contra de los nobles, porque los nobles siguen viviendo. Vean el Ecuador, los nobles, los que están en el gobierno, el rey y sus nobles, cobran igual de impuestos que cobraban en la Edad Media, en la época del oscurantismo. 3 días de trabajo para el noble, igual se sigue dando 3 días de trabajo para mantener una burocracia en un país tan grande como nuestro, de 1 millón de burócratas para 14 millones de personas. Ahora, esa es lo que va pasando en Europa. Pero, ¿qué pasaba en España y en América? La historia de Europa se marca en el tiempo por el feudalismo de las Edades Medias hasta los albores del humanismo en Italia y el Renacimiento en Europa, que nos lleva a la Ilustración hasta la Revolución Francesa al final del siglo XVIII, 2700. La humanidad, siempre vigilada por el condicionamiento religioso, el cual, gracias a la pandemia negra y luego a la imprenta, cambia a una mentalidad secular, una revolución contra el pensamiento de la Iglesia, quebrando a Europa en guerras santas de la Reforma para entrar en el siglo de la Ilustración o Iluminación, dirigida por el norte de Europa, Francia, Alemania e Inglaterra, y que nos lleva a la Revolución Industrial del siglo XVIII. Miren qué es lo que pasaba. Los 1600, en la Reforma aparece luego la Contrarreforma. Nosotros somos católicos básicamente, o ustedes son católicos por San Ignacio de Loyola. Porque el Papa se buscó a alguien que pueda esparcir la enseñanza de las artes liberales desde el punto de vista católico por el resto de Europa. Y cuando la Iglesia se debe demasiado fuerte con la Inquisición, es decir, otra vez pierde la libertad, ¿a dónde se va la tecnología y la ciencia? Toda viaja hacia el norte, a los Países Bajos, a Francia, a Alemania, y toda la zona sur, Italia, se queda rezagada. España tenía problemas propios a finales del siglo XV, acuérdense, 1492 llega Colón acá. El siglo XV para España era, bueno, veamos qué pasó. Los reinados de Castilla y Aragón juntan fuerzas para desterrar a los árabes después de 8 siglos de dominio. Y enseguida también liberarse de los judíos, a quienes o se convierten o son desterrados de la península. Es decir, ya el feudalismo no fue similar al resto de Europa. Para España fue un tiempo de unión contra los musulmanes, una permanente guerra santa. España no atraviesa la misma experiencia del resto de Europa, entrando por igual camino a la modernidad. El efecto del cambio de mentalidad causado por Lutero y Calvino tampoco afecta de igual manera a la península. Ella más bien es el martillo de Europa, que lidera la Contrarreforma, y luego Ignacio de Loyola y su ejército cubren la educación católica en Europa con la Contrarreforma. Asimismo, la expulsión de los erasmistas no permitió a España seguir el camino de los humanistas, ni del Renacimiento, y tampoco la Ilustración. En España no cuajan las ideas francesas de la Revolución, igualdad, fraternidad y libertad. Es decir, las ideas de individualismo, el liberalismo de los ilustrados, la secularización del pensamiento, el ataque a la nobleza monárquica no llega, y más bien rechazan la primera constitución emitida por las Cortes de Cádiz en 1812 y restablecen la monarquía a Fernando VII. Es decir, pasan los ibéricos de una mentalidad conservadora y religiosa a, como diría Ortega y Gasset, a más de lo mismo en el siglo XIX. No ha cambiado. España y su provincia vivió tarde, mal o nunca los cambios del mundo occidental. No fue humanismo, sino exilio. No fue iluminación, sino oscuridad. Y por eso la modernidad llega a mediados del siglo XX. Y a su provincia, ¿ha llegado la modernidad a América Latina? No.
¿Cuántos somos aquí los que estamos, que podemos y que nos damos cuenta de los defectos de estas cosas o del micrófono, o etcétera, etcétera? Lo usamos, pero no es parte de nuestra cultura. Y si eres un socialista imbécil, dices, ah, no, yo quiero teléfono Apple, por favor, a mí me da Apple, y la computadora también que sea Apple, ¿no? Imbécil, y vos participaste en esa... No fuiste parte de esa cultura para nada. No eres parte de esa cultura. Y por eso la modernidad no ha llegado a América Latina. Ah, que si hay, ahora Chile ya exporta vinos. Ah, sí, que en Brasil ahora ya producen aviones. ¿Y el resto? 100 millones de pobres.